siempre a esta hora nos animamos a hablar de educación y de crianza. Por eso invitamos a nuestra querida amiga María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, a esta charla, una mesa redonda, linda y amena para hablar de la familia y de los hijos. ¿Cómo andás, Pía? Bienvenida. Gracias por estar. Hola, Vero, ¿cómo estás vos? Muy bien, un día lindo, acá en Buenos Aires, fresco, pero lindo. Cierto, sí, Una linda oportunidad para seguir pensando juntos y aprendiendo juntos, ¿no? Porque cada sí. jueves aprendemos juntos, sin ninguna duda. Así que un gusto Y eso es estar muy con vos. importante, aprender juntos siempre, como hay que aprender en familia, siempre juntos, ¿no? No aislarse, si alguien tiene un aporte que hacer, llevarlo a los hogares, a las escuelas, para que podamos poner sobre la mesa temas preocupantes como los de hoy. Preocupantes como los de hoy. Sé que has tenido una reunión importante con representantes de docentes y del gobierno en torno a una temática que de repente explotó, la ludopatía infantil. Pía, ¿cómo se dio esto? Sí, mira, la verdad que hemos tenido reuniones con empresas, con funcionarios, diputados, legisladores, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires y nacionales también, diputados nacionales, porque es un tema, como bien vos decís, que explotó, que ya existía y que venía Sí. gestándose, pero de alguna manera, como bien vos decís, explotó, se puso sobre la mesa y no nos dejó Ujú. opción que reaccionar. Y eso creo que es una gran oportunidad, ¿no? Si bien estamos frente a un problema y grave y serio, es una gran oportunidad para hacer algo, porque cuando algo estalla frente a nuestros ojos y nos interpela de esta manera, tenemos dos opciones, o seguimos mirando para el costado o ponemos manos a la obra y Claro. empezamos a actuar. Y me parece que esta explosión ha provocado, gracias a Dios, que nos pongamos todos a trabajar en conjunto, porque hoy se habla de la ludopatía infantil, en realidad se habla de la ludopatía digital, porque hace Mm. unos años nosotros por 2009, 2010 trabajábamos esta temática, la ludopatía, en los bingos. Te diría que incluso Sí. un poquito antes, cuando explotó la presencia de los bingos y de los casinos en todo el país, porque recordá, Mm. Vero, que antes, ¿cuándo ibas al casino? Cuando te ibas de vacaciones y tal vez en Mar del Plata o en Córdoba, en alguna ciudad en particular, donde te ibas de vacaciones había un casino, ¿no? Entonces uno lo tomaba como parte de las vacaciones, el programa distinto de hacer en estos lugares. Bueno, hubo unos Sí. años, por allá antes del 2010, donde empezaron a aparecer casinos y tragamonedas por doquier. O sea, yo en esa época viajamos mucho por el país y recuerdo que en todos los hoteles donde nos alojábamos, desde Tierra del Fuego hasta Salta, en todos los hoteles había maquinitas o si no había dentro del hotel, a la vuelta del hotel había un bingo, un casino, alguna sala de juegos. Mm. Pero ¿qué pasa ahora? Eso se trasladó al celular. Hoy, en este Mm. aparatito, tenemos los sitios de juego, los sitios de apuestas por dinero con accesibilidad absoluta. Y además de tener las apuestas, los juegos en este aparato, están las billeteras virtuales. Me contaba el otro día Mm. una psicóloga especialista en adicciones, en ludopatía, particularmente, que la gran lucha de ellos fue, en su momento, quitar los cajeros automáticos de los bingos. Porque claro, la gente Ah, mira vos. apostaba, se quedaba Lo sin tenía ahí dinero, nomás. iba al cajero automático y retiraba. Y muchas cuentas tienen Mm. descubierto, con lo cual vos retirás dinero que no tenés efectivamente en tu cuenta. Después el banco se ocupa, obviamente, de cobrar los intereses y demás, pero el que no puede frenar ese impulso, iba a los cajeros automáticos, retiraba el dinero y seguía apostando. Bueno, la gran lucha en su momento fue retirar los cajeros automáticos de los bingos. Hoy, al tener en el mismo aparato, en el mismo celular, en el mismo dispositivo, el sitio de apuestas, o bingo, o apuestas deportivas, lo que fuera, y la billetera virtual, la Ah, vulnerabilidad y el acceso al juego
por parte de niños y adolescentes es tremenda, está a un clic de distancia. ¿Sí? Ni siquiera tengo que trasladarme a un lugar ni nada. Por eso cuando hablamos de ludopatía digital, tenemos que incluirla dentro de lo que son las tecnoadicciones. Las tecnoadicciones son adicciones contemporáneas, adicciones nuevas que aparecen en estos tiempos que corren, que incluyen las redes. Por eso me parece importante hablar en todo el contexto, para entender bien de qué estamos hablando. Hablamos de tecnoadicciones cuando hablamos de redes sociales, y ahora vamos a desarrollar un poquito más, cuando hablamos de videojuegos también, y cuando hablamos de apuestas en línea, que es lo que hoy está explotando, que tiene que ver con las apuestas, la ludopatía digital infantil y juvenil o adolescente. Las tecnoadicciones, ¿por qué se caracterizan? Por el uso excesivo de celulares. Me vas a decir, esto es habitual. ¿Quién no usa excesivamente el celular? Creo que Sí. no recibimos archivo ninguno, yo tampoco, ¿eh? Largas Mm. horas en las redes sociales, esta dependencia extrema de las redes sociales, los videojuegos, como te decía antes, las apuestas en línea, y estar constantemente conectado a Internet, cosa que también hacemos y que en sí mismo no es algo malo, porque si no tuviéramos Internet hoy, no podríamos estar conversando vos y yo. El tema Sí. es cuando hablamos que esto tiene un impacto perjudicial en el bienestar físico, mental y social. Y ahí nos podemos empezar a meter en, por ejemplo, lo que es el uso de las redes sociales. Hay dos eh, trastornos, podríamos llamarlo así, o situaciones problemáticas que están viviendo hoy los adolescentes. Una se llama FOMO, FOMO, Fear of Missing Out. Es decir, el miedo a perderse algo, el miedo a quedar fuera Mm. de algo. Y el otro es el complejo de like me. Yo creo que hoy estamos prácticamente todos atravesados por esto, por una necesidad constante de saber qué están haciendo las demás personas. Esto se asocia a sentimientos de ansiedad que impactan en la vida diaria, porque si estoy permanentemente pensando qué están haciendo los demás y me guío por las fotos que se suben en las redes sociales, que en general son fotos perfectas, llenas de filtros, donde todo el mundo es feliz y disfruta de la vida, y eso no es real, bueno, me cargo de ansiedad. También esto afecta al trabajo, porque vemos muchas situaciones laborales donde las personas están absolutamente metidas dentro del celular, como en el colegio también, entonces afecta el rendimiento escolar. Aparece la angustia por la inseguridad de estar fuera de línea, ¿no? Y esto tiene impacto en la salud mental. Hace un rato hablaba con una persona del ámbito financiero, ¿no? Y me decía, pero cuando hablamos de esto, ¿tenemos que hablar de salud mental? Sí, claro, lo que está en el trasfondo de Mm. todo esto es la salud mental, porque este fear of missing out, este miedo a quedar afuera de todo, se da entre los 16 y los 36 años mayormente, estos síntomas, ¿no? De mucho tiempo en redes, usar el celular en todo momento, incluso cuando estás comiendo, cuando estás viendo una película, cuando estás leyendo un libro, cuando estás conversando con alguien, esta necesidad permanente de tener el celular en la mano y no poder disfrutar de lo que realmente estás haciendo. Entonces esto no te permite vivir el momento y muchas veces te la pasás filmando o sacando fotos para compartir y no disfrutás de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo. Viste que una ensalada Sí. es primero objeto de foto para luego ser comida. ¿Viste? Tengo que subir a la red Sí, social antes de para ser comer. objeto de degustación. Es Claro, primero la increíble. Lo tengo mismo que que un ver. paisaje, ¿no? Llegás a un paisaje, estás caminando, llegaste a un paisaje y lo primero que pensás es sacarle una foto en vez de contemplarlo, ¿no? Exactamente, y esto se une a qué? Al complejo de Like Me, porque si subo esa foto de esa ensalada, de ese paisaje, de ese momento en familia, y no me likean, o sea, no me ponen me gusta, y bueno, llego a pensar que solo existo si a la gente le gusta lo que estoy haciendo, y esto Mm. aparece Mm. esta necesidad exacerbada de agradar,
está unida a una Sí. baja autoestima, una necesidad de Mm. autoafirmación externa que no tiene que ver con lo propio, con la propia persona, y eso me hace también intolerante a la crítica, porque ¿cómo puede? Y aparece el hate, ¿viste? El famoso hate, el famoso Los odio, odiadores. los odiadores de las redes sociales, y eso trae ansiedad, angustia, depresión, desánimo, déficit de atención, y pierdo contacto con el mundo real, porque mis amigos no son los de las redes, mis amigos son los reales, con los que establezco un vínculo. Ahora, si toda mi vida pasa por las redes sociales, pierdo contacto con el mundo real. No porque la virtualidad no sea real, porque es bien real y pasan cosas, pero pierdo el contacto físico, la mirada, la presencia, ¿no? El vivir y disfrutar de ese momento tan lindo que puede ser un paisaje, un concierto, una comida, un encuentro con alguien. Además de que esto también trae consecuencias a nivel físico, ¿no? Desde las cervicales, el oído, la vista. El otro día leía un informe que para no me acuerdo qué año, en un poco tiempo, la mitad de la población va a ser miope, ¿no? Por el uso Sí, excesivo miope y de jorobada, porque están dispositivos. mirando para abajo, viste, con una cervicalgia increíble. Exactamente. Entonces, hablamos hasta ahora de lo que tiene que ver con las redes sociales, el FOMO, el complejo de me gusta, que está dentro de las adicciones, y también aparece dentro de las tecnoadicciones los videojuegos, ¿no? Como estamos viendo acá en las imágenes, estos chicos que juegan, a ver, jugar un videojuego no está mal, no es algo malo en sí mismo, salvo que sea algo persistente y recurrente, y que cuando no puedo jugar me provoco ansia, abstinencia. Es como cualquier otra sustancia, que si no la tengo, Mm. tengo abstinencia de eso. Entonces, no se define por la cantidad de horas que juego, si bien la cantidad de horas es importante, porque no puedo pasar 8 horas seguidas jugando, sino pero sí se caracteriza por el vínculo que yo establezco con este juego. Lo necesito, si no, no puedo vivir. Tengo esa ansia por jugar permanentemente, y de esa manera abandono otras actividades. Entonces tenemos el jugador social, que puede jugar un rato, ¿no? También hay que ver, de acuerdo a las edades, los contenidos de los juegos a los que juegan. Esto es importantísimo. Hay muchos juegos que son absolutamente violentos y muy desafiantes a la salud mental Sí. también. Están los jugadores excesivos, los que tienen muchísimo compromiso, alto compromiso en cantidad de horas, en vínculo. Están también los jugadores profesionales, viste que hay ahora competencias y demás de videojuegos, pero también están los problemáticos y también los adictos a los videojuegos. Y estoy dejando para el final, que seguramente vamos a hacer alguna pausa, lo que en realidad dijiste al principio, que tiene que ver con las apuestas en línea, pero no quería dejar de hacer mención a este contexto porque es mucho más amplio que las apuestas en línea. Y en general, antes de llegar a la apuesta y a la ludopatía, los chicos pasan por estas situaciones de uso excesivo de celular y de uso de videojuegos, porque va generando un, un terreno propicio y fértil para que aparezcan estos problemas como la ludopatía. Mm. Planteado el tema, María Pía, vamos efectivamente a hacer una pausa invitando a nuestra comunidad de Radio María TV para preguntarle sencillamente primero, ¿estaban enterados de esto? ¿Estaban enterados de esta realidad que vamos a desarrollar en el próximo bloque? La ludopatía infantil, la ludopatía, una enfermedad, la compulsión por jugar en línea, en este caso a través de pantallas, apostar dinero efectivamente y todo lo que gira en torno a esta patología. Vamos al encuentro de la música, estamos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres.
Estamos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, un encuentro semanal que nos une para hablar de la familia y de nuestros hijos y nosotros, también como padres, la ludopatía infantil. Pía, ¿cómo se define la ludopatía primeramente? Y luego, ¿cuál es la realidad concreta de la ludopatía a través de la pantalla? Mira, como veníamos diciendo, dentro de lo que son las tecnoadicciones está el uso de las redes sociales, los videojuegos, pero también aparece lo que son las apuestas en línea. ¿Y qué es apostar en línea? Es apostar dinero o cualquier otro objeto de valor, ¿sí? No solo dinero, cualquier otro objeto de valor económico, en actividades o juegos a través de Internet. ¿Para qué? Para obtener una mayor ganancia. Y eso es lo que se está viendo hoy, la ludopatía digital, las apuestas en línea. Hablamos de deportes, hablamos de casino, hablamos de lotería, hablamos de todo tipo de apuestas. Incluso se llega a apostar en el tiempo en que el VAR está revisando la jugada X, ¿no? Ahora que estamos con la Copa América, se revisa un gol, si no es gol, si es posición adelantada, si es foul, si es penal. Bueno, en ese tiempo que se revisa la jugada, son huecos donde se utilizan para apostar. El otro día se viralizó un video de unos chicos que estaban apostando si el tiro libre que pegaba Messi entraba o no dentro del arco. Son instantes que se aprovechan para apostar en todo momento. Entonces, no solo casino, sino también mucho hoy está pasando en el deporte. ¿Y cuáles son los peligros de esto? En realidad, como con cualquier adicción, cuanto más chicos, cuanto más temprana es la exposición al juego, más posibilidad de desarrollar una adicción. Por lo tanto, es imprescindible retrasar la edad de inicio del uso de los celulares y de las redes sociales, porque cuanto más chicos son los chicos en el inicio, ¿no? En el consumo de esta sustancia llamada celular, más posibilidades de generar adicción en el futuro, ¿no? Entonces, esto trae, como decíamos antes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión. También hay impacto en lo social y en lo académico. Está trayendo muchos problemas de estudio, muchos problemas de sueño, de socialización, de encuentro con el otro. Y también, Vero, y esto se está viendo mucho, por eso las autoridades están poniendo también, las autoridades y las empresas están poniendo la lupa en esto, tiene impacto legal y financiero, porque hay chicos que se están endeudando y mucho, que terminan sacando plata de la familia, que está ahorrada para poder saldar sus deudas, está trayendo muchos problemas de tipo legal y financiero en familias de pocos y de muchos recursos, no importa. Los que pueden tener a los hijos con billeteras virtuales y recargárselas, si los chicos en vez de usarla para comprar el libro, la fotocopia, almorzar, salir con amigos, la usan para apostar en línea, es un problemón. Y también aquellos chicos que tienen la plata justa, las familias que hacen un gran esfuerzo para que sus chicos tengan las cosas necesarias para estudiar y lo utilizan para apostar, bueno, también es una dificultad enorme. Y eso se está viendo, por eso... Se hablaron de edades, Pía, porque las personas, hay una pregunta acá puntual, ¿a partir de qué edad, no? Se habla de edades, de chicos, sabemos que los niños en general, y aunque no es recomendado, apenas nacen se les da un celular. Cuando pueden tener algo en la mano se les da el celular. Ya está recomendado. Antes de los 2 años, 0 pantallas. Sí, Esto es una evidencia científica. Igual se hace. sí. Pero cuando los chicos empiezan a ser autónomos, que uno le presta el celular, y ahí viene la posibilidad de ingresar a cualquier clave porque no son sonsos, siempre tienen todas las antenas realmente en alarma y saben cómo ingresar a cada lugar y nosotros quizás no sabemos, y estamos hablando de edades muy tempranas, un 7 años, Ujú. un 8 años, ya saben manejar el celular mucho mejor que nosotros. Puede ser que allí
arranque algún tipo de seducción con esto de la ludopatía o se da en edades más tirando a la preadolescencia y adolescencia? Estrictamente lo que tiene que ver con las apuestas se da más en la adolescencia, pero el uso precoz de estos dispositivos va generando un terreno propicio para que Propicio luego para ello. pueda aparecer estas otras problemáticas que son más propias de la adolescencia. Por eso en la edad primaria, en la edad de la escuela primaria, no es recomendable que los chicos Sí, tengan un celular, salvo que vuelvan en un sexto grado, vuelvan solos a casa o se queden solos. Estoy hablando ya de una edad un poco más avanzada, donde pueden quedarse solos en sí, casa y necesitamos de ese control de alguna manera, si llegaron bien, si no llegaron bien, pero pueden tener un celular que no necesariamente incluya las aplicaciones, un celular que les así permita es. hablar, porque Mm, también está pasando ahora, Vero, estos grupos de WhatsApp que se están armando por gente ciertamente maliciosa, que invita a los chicos a un desafío de ser 1.000, 1.500, para luego sí, te iba a preguntar compartir sobre eso. pornografía. Sí, te iba a preguntar. Te iba a preguntar sobre eso. Pasó en la escuela de mi hijo, le pasó Ajá, a un montón de personas conocidas que están fuera del barrio donde vivo en Buenos Aires, grupos de WhatsApp. Lleguemos a 1.500, lleguemos a 1.000, se llaman así, fotos de un gatito sí, tienen, ¿eh? O sea, fotos de sí. cualquier cosa menos un adulto, e invitan a los chicos a que se suban a ese chat. Cuando se suman a ese chat, empiezan a pedirles fotos y hay fotos y algunos stickers, digamos, ¿no? Directamente, con gente sin ropa. Empiezan Ujú. es un grupo de pedófilos que está dando vuelta y que hay que tener muchísimo cuidado de a dónde se meten nuestros chicos cuando les decís, ay, mira, qué copado, lleguemos a 1.000, ¿por qué no nos unimos? E invitan a todo el grupo de amigos. No es Sí, una es cierto. broma esto, realmente es serio. Sí, y lo escuché a un fiscal de seguridad informática justamente hablar de esto ayer en la radio, porque estos grupos donde ciertamente hay adultos detrás, invitan con un desafío y después les piden que sumen amigos a los chicos, y Sí. después lo que hacen, por eso es complicado, cada caso explicado del fiscal se estudia en particular, porque muchas veces lo que hacen es nombran, los ponen como administradores del grupo a los chicos que se suman, entonces Mm, aparece como si esas imágenes fueran enviadas por menores, entonces eso los mm, protege aún más los pone más en el anonimato a esos iniciales adultos que formaron el grupo. Entonces la pregunta es, ¿vos dejarías a un chico de 6 7 años solo en una plaza? No, claro. no lo dejarías. Entonces, ¿por qué lo dejas a la buena de Dios? Ojalá fuera a la buena de Dios, en la nada misma, con un dispositivo que le abre puertas a mundos absolutamente desconocidos. Y si bien es cierto que los chicos manejan mejor, entre comillas, los dispositivos electrónicos, los celulares, las tablets, etcétera, no tienen las herramientas para poder procesar la información que les llega. Sí, Entonces, ojo con eso es esto, porque cierto. pueden tener mucha habilidad para el manejo tecnológico, pero su psiquis no está preparada para diferenciar, para tener un espíritu crítico respecto de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que les llega a sus manos y de lo que les proponen. Porque esto puede ser muy atractivo para un chico de 8 o 10 años, lleguemos a 1.500. Aparentemente no tiene nada de malo. Ahora un adulto puede Mm, ir ver más allá de ese mensaje y decir, a ver, espera, ¿quién te escribió? Esta persona que te incluyó en el grupo, ¿lo tenés como contacto? ¿Es conocido o es un desconocido? Porque yo puedo también ponerle los controles parentales para que no puedan sumarlo a ningún grupo que no sea de un contacto que ya tienen agendado. Pero si después algún amiguito se sumó y lo ponen como administrador del grupo y le llega a través de ese contacto, ya el control tecnológico me excedió. Entonces la mirada mm, del adulto
siempre es mucho más segura que cualquier otra control tecnológico que pueda estar poniendo. Entonces, la mirada crítica adulta es fundamental para que los chicos no caigan en, en estos grandes problemas que hoy están viviendo. Entonces, ahora, ¿por qué pasa todo esto, Vero? ¿Por qué los chicos caen en estos grupos de WhatsApp? ¿Por qué caen en la ludopatía, en el juego en línea, en las apuestas, en perder lo poco o lo mucho que tiene la familia? Porque hay gran facilidad para acceder a todo esto. En todas las casas hay más de un dispositivo, por no decir hay más de 4 o Sí, 5. A veces hay más sí. dispositivos que personas, ¿no? En esa familia. Eso por un lado, tenemos gran facilidad de acceso, hay celulares muy accesibles, inteligentes, smartphones, tenemos mucha accesibilidad a esto. También hay verificación de edad laxa, o sea, estos sitios de apuestas, de casino, de póker, como estoy viendo acá, o de deportes, no tienen un control estricto de la edad. Eso quiere decir que los chicos fácilmente falsean su identidad y su edad. Entonces ahí también el control falla. También tenemos aplicaciones aparentemente inocentes de juegos que empiezan a mandar como parte de su juego pequeñas apuestas, como microapuestas. Si ganas este juego, te doy una hora gratis en línea para tal cosa, ¿viste? Estas ofertas que no llegan a ser dinero, pero de repente hay un juego que hay que pagar y si haces determinado puntaje, te dan una determinada cantidad de minutos libres y demás. Son estos Sí. pequeños ganches, ¿viste? Previos a la apuesta que se usan mucho en los juegos. Como así también hay muchos casinos que te regalan la primera apuesta, ¿no? Que te Mm. dicen, bueno, para El la primera gancho. apuesta, Sí, yo te regalo 20.000, el gancho. 50.000 pesos, 50.000 pesos, ¿viste? Que es un montón de plata. Entonces empezamos a normalizar esta apuesta. El otro día me contaba una mamá que su hijo chico, de escuela primaria, terminando la escuela primaria, se iban a juntar con los amigos a jugar al póker, obviamente por dinero. Mm. La madre estaba aterrada, dice, pero ¿qué necesidad de a los 11, 12 años tener que juntarse a jugar al póker por dinero? Es una locura. Bueno, así vamos naturalizando las apuestas, ¿no? ¿Y qué pasa en la adolescencia? Se suma todo esto que es muy atractivo el riesgo. Sabemos que en la edad de la adolescencia es una etapa vital donde el riesgo, la transgresión, la oposición es sumamente atractiva. Entonces esto los hace más vulnerables. También existe la presión social y la presión publicitaria. Hoy podemos ver en prácticamente todos los clubes de fútbol alguna marca de un sitio en línea, de apuestas en línea, que tenemos, por supuesto, los que son más visibles son legales, pero también hay muchos sitios, una enorme cantidad de sitios ilegales. Y de hecho la ciudad de Buenos Aires está intimando a muchos famosos, muchos influencers que están promocionando sitios de apuestas ilegales. Entonces, hay mucha presión social y mucha presión publicitaria también. También Claro. hay Hay un poca doble filo educación también, financiera. Pía. Pensaba en esto de los adolescentes. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de la fina línea de acompañarlos, saber qué están haciendo, pero dejarlos libres y que se sientan de alguna manera independiente, que no los presionamos? ¿Cómo hacemos con un celular? Pensaba, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestro hijo adolescente está en un sitio de apuestas ya absolutamente metido y decirle, dame el celular que te lo reviso, le reviso el celular? ¿Cómo es esto cuando ya el adolescente está involucrado en una situación de enfermedad ludópata? Porque estamos hablando de una enfermedad mental llamada ludopatía. ¿Cómo accionar si esto está también discriminado en las reuniones que has tenido, Pía, si se habló de esto puntualmente, del accionar de los padres?
Sí, mira, cuando estamos hablando ya de una ludopatía, de una adicción, la intervención tiene que estar por parte de los adultos. O sea, requiere tratamiento como cualquier otra adicción. La ludopatía requiere tratamiento como cualquier otra adicción. Entonces, si yo veo que mi hijo, primero, antes de llegar a esto, ¿qué mirada tuve en la vida de mi hijo? ¿No? Sea adolescente Claro. o sea niño, ¿qué presencia tuve? Porque hay que respetar la intimidad, sí, hay que respetar la intimidad del adolescente que la requiere, la pide, pero también es importante que esa endija de la puerta se abra cada tanto para mirar, ¿no? Y en el celular pasa lo mismo. Bueno, cuando comparto tiempo con mi hijo, puedo estar atento a estas situaciones. Ahora, cuando ya estamos hablando de un cambio de conducta y de una adicción, la intervención profesional es necesaria, como en cualquier otra adicción. Si vos tuvieras a tu hijo Bien. con una neumonía, ¿le pedís permiso para llevarlo al médico? Absolutamente no. Lo llevás, ¿sí? Si se corta un brazo y le sangra, ¿le pedís permiso para llevarlo a una guardia y que lo cosan? No. Entonces, acá es lo mismo. Estamos hablando de una enfermedad, de una situación donde hay cambios de conducta, donde hay ansiedad, puede haber depresión, se aíslan del entorno social, empiezan a tener problemas en la escuela, problemas con los amigos, dejan de hacer actividad física. Bueno, hay un montón de síntomas que son muy similares a otras adicciones. Pero no quiero dejar de insistir en esto, en por qué pasa esto, ¿no? Veníamos hablando de un montón de situaciones y la educación financiera también es una necesidad, porque si yo le voy a dar hoy el Banco Central de la República Argentina aprueba que los chicos menores a partir de los 13 años puedan una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito personal, con permiso de los padres, ¿sí? Pero si yo no le enseño a usar correctamente eso, esa tarjeta de crédito, de débito, de lo que fuera, no lo pueden manejar. Entonces la educación financiera también es muy importante. ¿Por qué también asumen riesgos desmedidos? Porque hoy la facilidad de crédito es altísima, o sea, hay billeteras virtuales en las que podés sacar un crédito sin demasiado problema, no te preguntan demasiado Sí. un crédito. ¿Qué serán? ¿10.000, 20.000, 30.000, 50.000 pesos? Y para un adolescente o para una familia puede ser muchísimo dinero que después no puede responder. Entonces la facilidad del crédito también es otro factor de riesgo. Y otra cosa que pasa mucho es que empiezan a apostar pequeñas cantidades y cuando pierden, dicen, bueno, ahora voy a apostar para ganar lo que perdí. Y se va creando este círculo en el que vamos corriendo detrás de la pérdida. Esta es una carrera contra la pérdida, entonces está en el imaginario, es que si voy a apostar en algún momento voy a ganar y voy a recuperar lo que perdí. Entonces, esto también hace que sea un círculo vicioso difícil de salir. Esto me parece que es un contexto que hay que entender para entender por qué está pasando esto hoy y no pasaba hace 10 años o hace 5 años. El contexto cambió. Ahora, ¿hay cosas para hacer? Sí, hay mucho para hacer. Y me gustaría que podamos también dedicar una parte del programa a decir qué podemos hacer para no desanimarnos, porque si no es una pálida tras otra, todo lo que estamos diciendo, que es serio, Cierto. que hay que mirar, pero también hay muchas cosas que sí podemos hacer. Entonces la invitación Mm. también de hoy es a pensar qué podemos hacer para que esto amaine y deje de pasar y para encontrar soluciones viables, posibles a este mal que hoy estamos Sí. viviendo. Vamos hacia ello, querida Pía, así que vamos a una pausa musical. El encuentro de la música nos separa de qué podemos hacer en el próximo bloque. María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, como cada jueves, una amiga de esta casa con nosotros. Ya venimos.
Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. Importantísimo el programa que estamos haciendo sobre ludopatía infantil. Muy buen programa, dice Pablo. Verónica dice, soy médica y madre de un chico de 10 años. Lamentablemente esto pasa porque en muchos casos los papás no están atentos con lo que miran los chicos en los dispositivos. Y no les pusieron límites cuando pequeños, después es muy difícil que nos escuchen. Por otro lado, los padres están adictos al celular y los chicos los copian. Todo depende de nosotros, los papás, nos dice Vero, médica y oyente de Radio María. Pía, es así. O sea, ¿qué podemos hacer? Lo que planteaba Verónica es cierto, ¿no? Siempre nos decís, padres, modelos de los chicos. ¿De dónde sacó esto el nene? Y fíjate, ¿vos lo estabas haciendo? Sí, es así. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo procedemos? Mira, tal cual, lo que dice Vero es importantísimo porque el ejemplo y la responsabilidad de los adultos es fundamental. Ahora bien, ¿qué hacer frente a todo esto? Primero, educación y conciencia. Educarnos, formarnos, aprender, saber de qué se trata. La verdad es que yo tuve que aprender un montón de cosas para poder hablar con los padres de esto, porque no era algo que estaba sucediendo antes, es algo nuevo. Entonces, así como profesionalmente tenemos que aprender estas cuestiones nuevas, los padres y las madres también tenemos que aprender, porque hay cosas que aparecen que nos sorprenden y la educación y la conciencia es fundamental, o sea, hablar de estos temas, hablar con nuestros hijos de estos temas, escucharlos, saber qué piensan, qué es lo que está pasando a su alrededor. Mira, cuando uno abre un canal de comunicación con los chicos lo toman siempre, lo toman siempre. Yo el otro día le preguntaba en un taller, no sé si lo conté en otros encuentros, pero hace poquito en un taller con adolescentes sobre el tema de consumo de alcohol, siempre termino el taller preguntándoles, bueno, ¿qué nos piden ustedes a nosotros como adultos? Y se levantó un chico y frente a todos sus compañeros y compañeras, que eran un montón, dijo, yo les pido ejemplo y responsabilidad. ¡Wow! Dije yo. Qué bárbaro, ¿no? Que un chico de 15, 16 años se pare frente a todos, que eran como 70, 80 chicos del secundario, y diga, yo, ¿sabes qué? Te pido a vos, buenísimo el taller que me diste, pero yo, ¿sabes qué? Te pido ejemplo y responsabilidad. Y a mí me movilizó muchísimo, porque si un chico es capaz de decir eso es porque el canal de comunicación lo está usando muy bien. Pues, ¿qué hago yo como adulto? Me tengo que educar, me tengo que formar, tengo que investigar, tengo que preguntar, tengo que hablar con expertos en la materia, tengo que leer. Bueno, un montón de cosas que yo también estoy haciendo hoy, porque no soy experta en ludopatía. Creo que hay muy pocos expertos en esta temática, porque también es algo nuevo. Una cosa era la ludopatía hace unos años, y otra cosa es la ludopatía digital, que es absolutamente nuevo. Entonces, educación y conciencia, sí, y no tenemos excusa, Vero, porque hoy tenemos un montón de herramientas para formarnos desde, Cierto, incluso utilizando la tecnología de buena manera, porque no hay que demonizar a la tecnología, porque si no, no podríamos estar haciendo este programa, por ejemplo, o no podríamos buscar un tutorial para arreglar algo en YouTube. La tecnología en sí misma no es mala, depende del uso que le doy. Si yo la necesito para vivir, bueno, tengo un problema. Ahora, si la uso para lo que corresponde, no está nada mal. Es como un cuchillo lo uso para comer, ahora a un niño de 2, 3 años no le doy un cuchillo para que se corte la carne, se la corto yo. Con la tecnología pasa lo mismo. Y no le vamos a dar un cuchillo a un niño pequeño, porque le damos un celular a los 2 años, a los 3. Entonces, educación y conciencia. También necesitamos regulación y control. Por eso acepté y de gran gusto las invitaciones con los legisladores y con los diputados, porque directamente los miré a los ojos y les dije, ¿saben qué? Tienen que legislar, tienen que regular, porque nosotros solos no podemos, es una lucha absolutamente desigual. Así como se reguló el tabaco, se reguló el alcohol, hoy se va a tener que regular
y se va a tener que poner más estricto el control de edad, porque está prohibido el juego para menores de 18 años. Eso está prohibido. Ahora, ¿cómo se controla? Va a haber que poner, no sé cuál es porque no soy experta en cibernética, en tecnología. Los expertos, los técnicos tendrán que buscarle la vuelta para que la verificación de la edad se haga de alguna manera más estricta. No sé, se usará datos biométricos, reconocimiento facial, no sé, no lo sé, lo tendrán que ver los expertos en el tema. Ahora, tiene que haber leyes que regulen. No puede ser que en todos los deportes, sobre todo el fútbol, esté siempre presente la apuesta. Eso va a tener que regularse como se reguló la publicidad del tabaco. Hoy no vemos en la televisión y en la vía pública publicidad de tabaco. No se ve. ¿Por qué? Porque se reguló. Hoy en las canchas de fútbol no se vende alcohol. ¿Por qué? Porque se reguló. Hoy en eventos donde hay menores de edad no se puede vender alcohol, bebidas con alcohol. Bueno, se reguló. Entonces, no le tengamos miedo a la regulación y al control, porque la regulación y el control nos protege también de estos peligros. La Sí, regulación y es el como la control... naturalización. Me contaba en la pausa, me contaba Ramiro que vio a un integrante de la selección abiertamente recomendar un sitio de apuestas. Y es una Sí. publicidad abierta. Es decir, que Ujú. no es tenés que entrar a un sitio para que te lo recomienden. Una publicidad abierta donde un integrante reconocidísimo de la selección que jugó el último mundial estaba recomendando un sitio de apuestas. Ingresá acá y Exactamente. apostá. Es decir, es esa el nivel de naturalización que tienen nuestros hijos. Están a la orden del día y en un clic de distancia la puerta hacia lo que se puede convertir en una adicción, en una enfermedad. Sí, por eso es importante la regulación y el control. Ahora, la regulación y el control solo no alcanza, porque como tampoco alcanza la educación y la conciencia solas, tienen que ir de la mano. Tenemos que formarnos, tenemos que tener conciencia, tenemos que aprender, tenemos que estar más atentos. Eso sí, ayudados por una legislación acorde a esto y una regulación de la publicidad. Eso sin ninguna duda. Ahora. Si aparece también un problema de este tipo en la familia, apoyo psicológico y terapéutico. No hay que tenerle miedo a esto Mm. tampoco, ¿no? Entonces, asumamos a la educación, a la regulación, el apoyo psicológico y terapéutico. El pedido de Sí. ayuda, que a veces es empezar por el pediatra, ¿sí? Es tener una buena conversación con el pediatra, que normalmente es el mismo pediatra que conoce a nuestros hijos desde que son muy pequeños, tal vez desde que nacieron. Bueno, tener una visita con el pediatra y contarle si vemos cambios de conducta, si vemos reacciones impulsivas, si vemos demasiada tristeza, aislamiento, bueno, pedir apoyo psicológico y terapéutico. Y también algo que decimos Sí. siempre, Vero, fomentar actividades saludables, hábitos saludables, deporte, actividad al aire libre, actividad artística, música, baile, pintura, visitar museos, hacer programas familiares, compartir con otros la vida, el tiempo libre, aburrimiento, no tener miedo a que los chicos se Mm. aburran, ¿no? Todo esto son cosas que podemos hacer y tenemos a la mano, ¿no? Educarnos, pedir, exigir a nuestros representantes que hagan algo, buscar apoyo psicológico si lo necesitamos, fomentar actividades saludables, lo podemos hacer. Nadie tiene excusas para no hacerlo, ¿sí? Lo podemos hacer. Y hay algunos no también para el uso de las pantallas. Por ejemplo, que podemos implementar muy fácilmente en casa. No usar los celulares cuando estamos comiendo, ya sea desayuno, almuerzo, merienda, cena. Mientras comemos, dejamos de lado los celulares. Primero, mamá, papá, el adulto, para que lo hagan los chicos. Es como un no, ¿viste? Hay ciertos momentos donde no, y se empieza a minimizar. No, por ejemplo, el celular en reuniones familiares o cuando están con amigos. Invitan a un amigo y se ponen a jugar en el celular. No, esos momentos no. Están con amigos, no están con el celular.
No también cuando 2 horas antes de ir a dormir. Esto es lo que recomiendan, y yo no lo cumplo, voy a ser sincera, pero lo que recomiendan los especialistas Ujú. es que 2 horas antes de ir a dormir apaguemos estos dispositivos. Debo confesar que yo no lo hago. Tengo un montón de excusas, lo uso de alarma, miro la hora, eh, lo tengo a mano por si, no sé, pasa algo. Tengo un montón de excusas, que son nada más que excusas. Entonces, no mientras comemos, no cuando estamos en reuniones familiares o sociales, no 2 horas antes de ir a dormir. Esto es clave y lo podemos poner en práctica. Es muy fácil de poner en práctica. Y también no dar el celular, sobre todo en los niños pequeños, no dar la pantalla para calmar un berrinche, para aplacar una emoción que nos molesta. Como ¿Viste? sistema Porque de compensación, claro, es terrible. exactamente, lloran, están cansados, bueno, me molestan. Entonces les doy el celular y me dejan de molestar. Entonces nunca usar el celular para acallar una emoción. Y normalmente las emociones son las emociones negativas las que nos molestan. Entonces un berrinche, un llanto, un enojo, lo resuelvo con el celular. Tampoco, nunca. Fíjate que son cosas que podemos implementar fácil. Cierto, Pía. Aquí hay un mensaje de una mamá que dice una consulta, ¿cómo haces si tu hijo es ludópata y ya tiene 28 años? Bueno, si estamos hablando ya de una edad que pasó la adolescencia y que necesita ayuda, ¿eh? La Uh -huh. ludopatía, Pía, es una enfermedad. Necesitamos ayuda profesional con algunas cosas que podemos llegar a hacer en casa ya no alcanzan. Esta persona necesita de una ayuda profesional para sacar la sintomatología de este cuadro y en muchos casos con la pata de psicoterapia y hasta medicación. Mira, la adicción es la pérdida de la libertad. Adicción normalmente decimos que significa lo no dicho, ¿no? Adicción, falta de Sí. palabra, pero también viene de lo que es el dicto romano, de la esclavitud en la época romana. El adicto era el esclavo. Cuando uno es adicto pierde la libertad. Por lo tanto, no es capaz de, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, de pedir ayuda voluntariamente, porque se perdió la libertad. Entonces necesitan, aunque tenga 28, 40, 50 años, necesitan de una ayuda externa, de alguien que, que los lleve a pedir esa ayuda, porque habitualmente el adicto, salvo escuchando testimonios de adictos de sustancias y demás, les pasa, es cuando les pasa algo muy serio, que se dan cuenta, pero no todos llegan a un extremo, a una crisis muy severa, a un punto límite tan grande que pueden ser capaces de darse cuenta que necesitan ayuda. Entonces, normalmente el adicto necesita que otro le brinde esa ayuda. Entonces, si tenés un hijo, aunque tenga 28 años y sea adulto, que vos ves que tiene esta problemática, esta adicción, pedí ayuda por él, porque perdió la libertad. No tengamos miedo de pedir ayuda a un especialista. No todos los psicólogos tratan adicciones. Hay que buscar un especialista en adicciones. Sí, y no tener miedo de buscar ayuda, no tener miedo de si hay medicación de por medio. Hoy toda la tecnología que tienen las medicaciones psiquiátricas, por nombrar las benzodiazepinas, por ejemplo, hay un avance tremendo en salud mental. Así que no tengan miedo, no tengan miedo si son medicados, siempre es por un tiempo prudencial y hacer caso a lo que los médicos dicen paso a paso para poder salir adelante, ¿no? Pero hay que consultar, hay que pedir ayuda para que esto no siga agravándose, porque quien está en una adicción, Pía, y sobre todo si volvemos a la adolescencia, está atado, es un esclavo, decías vos, ¿no? No tiene libertad. ¿Y qué pasará con la biofilia, que es el gusto por la vida? Ayer hablábamos de un tema muy duro también, que es el suicidio adolescente.
Qué duro, porque se pierde el gusto por la vida. No, no sabemos. Si no tengo la pantalla no sirvo, no valgo. Si no gano no valgo. Entonces hay que ver ahí la raíz, otra raíz. ¿Qué metas tiene tu hijo? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué proyectos? ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? ¿Cómo vive el presente? Todas preguntas que nos debemos hacer los papás. Sí, y lo que está pasando es que está habiendo suicidios asociados a esto, porque los chicos asumen deudas que no pueden, a las que no pueden Claro. responder. Entonces, también lamentablemente el suicidio está apareciendo asociado a la ludopatía digital, a estas deudas que se asumen y a las cuales no se puede responder porque no hay forma de hacerlo. La adolescencia hoy está muy vulnerable a estas situaciones, entonces se pierde, como bien vos decís, el amor y el gusto por la vida, porque en realidad todo pierde sentido. Entonces, Mm. tratar esto profesionalmente, con médicos que saben, con terapeutas que saben de esto, es fundamental. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza de asumir esto, porque el primer paso para para la salud es reconocer el problema, ¿no? Una adicción, lo primero que hay que hacer es poder reconocerla, ponerla en palabras y pedir ayuda. Y después, bueno, habrá que hacer el tratamiento que haya que hacer. En cada caso será muy particular. Acá no hay un manual que a todos nos pasa lo mismo, entonces es muy personal y por eso hay que pedir ayuda profesional de expertos. Así es, así es. No quedarse solos, no quedarse solos como familias con la problemática sin saber qué hacer. Siempre salir y pedir ayuda. Ujú. Muy importante el tema del día de hoy, querida Pía. Damos tus redes porque allí sé que tenés material para también compartir. Sí, les doy, si quieren seguir a la Fundación Padres, en @Fundación Padres o en el mío, @mpía del Castillo. Te cuento que hoy a las 7 de la tarde voy a dar una charla con una empresa que se llama Creativos Digitales y llegué a ella por Flor Barzola, que también fue parte de Así Radio es, le María. mandamos un abrazo, así es, así es. Así que, y aparentemente hay 1.500 inscriptos, así que es un gran desafío hoy a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de Qué estas bueno. cosas, vamos a hablar de estas cosas y sobre todo de lo que decimos siempre, pero cómo prevenir el abuso del uso de la tecnología a través de las habilidades sociales. Las palabras que no son mágicas, pero podemos decir hoy que de alguna manera tienen su magia, que es prevenir, es educar, es hablar de límites, hablar de autoestima, hablar de estas habilidades que nos protegen y que protegen a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, para que no caigan en estos peligros que hoy lamentablemente están haciendo estragos. Pero es una gran oportunidad. Siempre hay que ver esta parte de la historia, ¿no? Es una gran oportunidad para que hablemos de estos temas, para que busquemos juntos respuestas y soluciones, sobre todo soluciones en comunidad. Esto no lo resuelven las autoridades solas, no lo resolvemos los padres solos, no lo resuelven los chicos solos, lo resolvemos si nos unimos, si juntos tiramos para el mismo lado. Entonces los medios de comunicación como es Radio María y tu espacio, Vero, y estos encuentros, eh, suman muchísimo, nos ayudan a poner estos temas en agenda, que es lo que hoy está sucediendo, gracias a Dios. Este tema está en agenda y eso nos permite actuar, nos permite concientizar y buscar soluciones juntos. Muchas gracias, querida amiga. Nos encontramos la próxima semana, si así Dios lo permite. Así es, gracias Vero, hasta la próxima, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.